Y la intención que tengo en esta noche es que reflexionemos acerca de la predicación del Evangelio puro de Jesucristo. Si tuviésemos que ponerle un título, podríamos ponerle, muchas gracias, podríamos ponerle hombres predicando, Dios actuando. Independientemente de la situación, el contexto en el que nos toque hablar del mensaje del Evangelio. Puede ser en un púlpito, en una iglesia, puede ser en una situación laboral, en la facultad, en la escuela de los chicos. Hombres predicando, Dios actuando. De eso vamos a reflexionar brevemente en los próximos 25 minutos. Primera carta de Pablo a los Corintios, vamos a buscar. Capítulo 1, versículos 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y les pido si me acompañan a leer todos juntos nuevamente el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Muchas gracias. Déjenlo abierto, si quieren, en ese versículo 18, que es en el que vamos a profundizar en este tiempo. Pablo se dirige a un grupo de creyentes que tenían algunos problemas entre ellos. Había divisiones en la iglesia de Corinto. A modo de introducción digo esto para entender lo que sucedía en ese momento. Era una sociedad inmoral que se estaba metiendo dentro de la iglesia y presionaba para adaptar a la iglesia a sus propias costumbres, inmoralidades, desórdenes, lo que los historiadores dicen vivir a lo Corinto en ese momento. Una sociedad que también era avanzada en términos tecnológicos de ese momento, o sea, el celular no estaba, en términos sociales, en términos económicos, era una sociedad muy comercial. Y frente a este pueblo, a esta sociedad, había que presentar supuestamente a Cristo a la altura del entendimiento de ellos, con mucha sabiduría, con pruebas convincentes y con señales que se puedan constatar y comprobar. Entonces, la iglesia de Corinto era tentada a adaptarse al principio moral de afuera, que era totalmente inmoral. Y esto traía problemas al interior de la iglesia. Simplemente para entender por qué Pablo dice esto, este texto no está en un vacío, Pablo dice esto por esta situación en particular. Y comentario aparte, esta carta trata problemas concretos que atraviesa una iglesia, ¿sí? No solo el de predicar el evangelio puro, independientemente de las demandas de la afuera. Y Pablo los lleva a que ellos se conformen a Cristo, no al entorno. Es como que si parafraseando, con mucho respeto a la Biblia y a Pablo, es como que si parafraseándolos dice, tranquilos, ustedes tienen que predicar a Cristo fielmente y Dios va a hacer el resto. Entonces, basados en este versículo 18 que vemos en pantalla, quiero tratar dos puntos simplemente. En primer lugar, el mensaje predicado. En primer lugar, el mensaje predicado. Dice la primera frase, porque la palabra de la cruz. Y ahí nos detenemos. Hablamos de un mensaje predicado porque
Como dice el versículo 21, a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Entonces, el medio que Dios eligió para hablar la palabra de la cruz somos nosotros. A mi criterio es un misterio, pero Dios eligió a los hijos suyos para que seamos transmisores de la palabra de Dios. Ahora, qué importante es que el mensaje predicado sea la palabra de la cruz. Y este texto, después lo pueden seguir leyendo despacito en casa, pero es muy didáctico porque nos deja ver el texto y también el pasaje. Nos deja ver que cuando hay menos humanidad, al hablar de Cristo, hay mayor garantía del poder de Dios. Y cuando hay más humanidad, se limita el poder de Dios. Fíjense que más adelante, en la segunda carta, Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y ahí Pablo no está diciendo de predicarse el evangelio a los creyentes. Lo que está diciendo es, no hablamos de nosotros, no nos glorificamos a nosotros mismos, sino que hablamos de Jesucristo, de Jesucristo. Entonces, cuando hay mayor humanidad, mayor condimento, le podemos, para decirlo más en criollo, en el mensaje de la cruz, y hay menos probabilidad de que se manifieste el poder de Dios. Ahora, cuando hay menos humanidad, cuando yo trato de agregarle menos cosas y trato de hablar el mensaje puro del evangelio, hay mayor probabilidad de que se manifieste el poder de Dios. En Hechos 17 dice que los cristianos, los primeros cristianos, trastornaban al mundo. ¿Y con qué trastornaron el mundo los discípulos? Con el mensaje de la cruz, el mensaje de lo que Cristo había hecho en la cruz. Dice 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 2. Yo lo leo, dice Pablo, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Ese es el evangelio que somos llamados a predicar. Está bien, Damián, pero igualmente podés explicar un poquito más, ¿no? O sea, vos le predicás a alguien acerca de la cruz, yo te entiendo, Cristo murió en la cruz, listo, perfecto, pero ¿y qué más? Y nada más porque es suficiente predicar a Cristo y que Él murió en la cruz es suficiente para que Dios trabaje en un corazón. No se necesita nada más. Y estoy ilustrando una situación. Siempre quizás es bueno explicar, ¿no? Como sucedía con los discípulos que iban a Emaús, que se le aparece el Señor, que ellos no se daban cuenta, y les explicaba las Escrituras. ¿Sí? Jesús mismo dice, escudriñen, estudien las Escrituras. Es necesario porque para convertirnos, Jesús siempre apeló al conocimiento, si ustedes lo ven en los evangelios. O sea, por supuesto que se puede explicar más, pero el concepto es que tenemos que entender que hay un Dios que está detrás haciendo una obra. Y es algo que nos cuesta mucho, dejar la humanidad de lado al momento de predicar. Menciono algunas características. A veces, quizás con la mejor de las voluntades o de las intenciones, se apela a lo que es hacer la oración, ¿sí? Y en ninguna parte del Nuevo Testamento ni de toda la Biblia está la, entre comillas, oración del pecador. Por otro lado, a veces se apela a que se levante la mano, ¿no? A que, bueno, si vos tomaste una decisión por Cristo, te pedimos que levantes la mano. Y a veces nos gana la ansiedad en la necesidad de demostrar resultados o la necesidad humana de mostrar éxito o de que a uno lo reconozcan. Y en realidad lo que estamos haciendo muchas veces con ese tipo de situaciones es ser responsables de que las personas se vayan al infierno, creándoles una confusión y haciéndoles creer que son cristianos cuando quizás en realidad no lo son. Entonces, el verdadero evangelio, ¿sí? El verdadero evangelio es la palabra de la cruz predicada. Y ahora después lo vamos a ver, cada uno tiene su rol. Uno predica, es como la parábola del sembrador. El sembrador siembra la semilla y Dios se encarga de que esa semilla brote en un corazón para su gloria. Ahora bien,
Este mensaje predicado, el verdadero evangelio, para muchos, es decir, para los que se pierden, como dice acá el versículo 18, es una locura. Esto dice la Biblia. Y piensen en ese momento. Se predicaba, los primeros cristianos, en la época de los corintios también, se predicaba a un Cristo, entiéndanme esto, entre comillas, derrotado, ¿sí? ¿Cómo voy a creer en alguien que murió en la cruz como un criminal? Yo siempre insisto en este punto. Nosotros tenemos todos los evangelios, todo lo que ya sucedió, pero piensen en ese momento, ¿sí? Había Cristo resucitado, lo sabían pocos, se estaba expandiendo, pero a las personas les costaba creer porque en definitiva, maldito es el que es colgado en un madero, ¿no? Entonces, muchas personas, vos me hablás de Cristo, pero si fue crucificado, estás loco, ¿no? Para los que se pierden es locura. Pero dice el versículo 25 en otra versión, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. O sea, con lo más débil, Dios venció lo más fuerte. Con lo más débil, Dios venció lo que muchos consideraban como lo más fuerte. Un ejemplo que encontramos en los evangelios. ¿Se acuerdan del Gadareno que había estado endemoniado? El Señor lo cura, lo salva. El Gadareno quiere ir con el Señor y el Señor le dice, no vas a venir conmigo, vos te vas a ir a las ciudades, a Decápolis, a las 10 ciudades por donde vivís, y vas a contar las cosas, las grandes cosas que Dios hizo con vos. ¿Y qué hizo el Gadareno? Fue y contó las grandes cosas que Dios hizo con él. Y yo me imagino, no está registrado en la Biblia, pero uno trata de imaginarse, vivía en los sepulcros, se pegaba con piedras, estaba lleno de cicatrices, y viene y les habla de alguien que lo salvó. Y está loco, este está loco, es como, así como estaba loco cuando se daba con piedras, está loco ahora también que me habla de alguien que lo salvó, ¿no? ¿Por qué? Porque el Evangelio es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. De hecho, tenemos registro en la Biblia de que hubo personas que se salvaron porque este Gadareno es el comienzo del avivamiento en lo que es la antigua Decápolis, y la Biblia da cuenta de esto. Entonces, lo cierto es que el mensaje predicado, punto A, es una locura, punto B, es poder de Dios, que es lo que vamos a ver en el próximo punto. Este es el mensaje que predicamos nosotros también y que está en la Biblia. La palabra de la cruz. Quizás nos visite algún amigo o algún hermano que no nos conoce o nos está conociendo y dice, bueno, ¿qué enseñan? ¿Qué dicen estas personas que se congregan? Todo lo que decimos está en la Biblia y fundamentalmente predicamos a Cristo y a este crucificado. Así que en primer lugar, el mensaje predicado. Ahora, en segundo lugar, el mensaje poderoso. Dice el versículo 18, la segunda parte, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, hermanos, este texto enseña que la palabra de Dios es poderosa para resucitar a un muerto, en términos espirituales. El obrar de Dios rompe con todas nuestras suposiciones o con todas nuestras especulaciones. Podemos organizar campañas, podemos organizar repartos, podemos organizar recitales, pero en definitiva, la salvación y la regeneración de una persona que pasa de muerte a vida es una obra de Dios. Es una obra exclusivamente de Dios. Entonces, este texto nos enseña que si nosotros predicamos fielmente la palabra, Dios hace una obra sobrenatural para aquellos que son llamados, como dice versículos siguientes a los que estuvimos leyendo. El problema que vemos en este pasaje, ¿sí?, es que lo que sucedía es que querían las personas entender el mensaje con palabras lindas, con retórica, de manera filosófica. Por eso habla
de sabiduría. Y también querían comprobar el mensaje, ¿no? Que por eso habla de señales, ¿no? Los judíos piden señales. Cuando en realidad Jesús en los evangelios dijo, estas señales seguirán a los que creen. En todo caso, las señales vienen después, no vienen antes. Incluso estando Jesús en la cruz, le dijeron, bueno, si sos el Hijo de Dios, bajate, danos una señal, comprobémoslo, ¿no? Eso es lo que buscaba el pueblo judío, eso es lo que buscan las personas, el espectáculo, un Dios que resuelva, un Dios que se manifieste, cuando el mensaje de la Biblia es todo lo contrario, es que en humildad y como un servidor el Señor Jesucristo entrega su vida por cada uno de nosotros. Entonces, todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos y las edades sufren el mismo mal, el pecado. Y hay un solo mensaje, la cruz, la palabra de la cruz, que tiene el poder para salvarles. ¿Sí? Todos los hombres y todas las mujeres, lo repito porque es importante, todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos, de todas las edades, sufren el mismo mal, el pecado. Y hay solo un mensaje, la palabra de la cruz, que tiene el poder para salvarles. Así que, si estás escuchando quizás por primera vez, podés preguntarte, ¿en qué consiste, ¿no?, este mensaje poderoso? Consiste en la palabra de la cruz, en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Dice la Biblia que nacemos en pecado, como dice el Salmo, en maldad he sido formado. Tenemos un corazón que tiende al mal. Como somos pecadores, estamos separados de Dios. No podemos alcanzar a Dios. Y nuestro dictamen es de condenación eterna. O sea que así como somos de pecadores, nos vamos derecho al infierno, dice la Biblia. Y esto es grave, esto es grave. Pero gracias a Dios que Dios proveyó la solución para nuestro problema del pecado. ¿Cuál es la solución? La cruz de Cristo. Por eso predicamos la palabra de la cruz. Y el problema que vos tenés del pecado, el problema que vos tenés que impide que te puedas relacionar con Dios, tiene un solo tratamiento. En la cruz del Calvario, donde Cristo murió. Ahí es donde podemos reconocernos pecadores delante de Dios, podemos arrepentirnos, podemos creer en Él y ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer una oración? ¿Tengo que levantar la mano? No, cree en el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que la vida es transformada. No hace falta que me levantes la mano. No hace falta que uno haga ninguna oración. Es creer en Cristo. Es creer en Cristo. Y Dios transforma las vidas. Dios nos da una vida nueva, dice la Biblia. Dios nos da una vida nueva y somos salvos, ¿sí? Tenemos salvación, como dice en muchas partes de la Biblia, como un presente continuo. Continuamente estamos siendo salvados. Eso enseña la Biblia a aquellos que somos hijos de Dios. Noten que es el mismo mensaje. Yo no le tengo que adaptar nada para que crean. ¿Por qué? Porque Dios hace la obra. De hecho, este pasaje, fíjense que traza una línea entre los que se pierden y los que se salvan. Es la palabra de la cruz. Para algunos es locura, para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Lamentablemente, algunos no creerán, afortunadamente, algunos creerán en el mensaje del Evangelio. Por eso, cualquier cosa que hagamos para forzar el mensaje o hacerlo más claro, más suave, más lindo, es agregarle sabiduría, agregarle humanidad. Y si yo le agrego humanidad, más humanidad, acordate, menos poder de Dios. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Y muchas veces, sin darnos cuenta, quizás desestimamos el poder del Espíritu Santo.
para convencer de juicio, para convencer de pecado a aquellas personas que están escuchando el Evangelio. Entonces, cuando se predica el mensaje de la cruz, cuando se predica la palabra, que es un mensaje directo, es un mensaje confrontativo y hasta a veces es ofensivo, lo podemos ver en Juan el Bautista, lo podemos ver en Pedro, ahora lo vamos a ver un poquito a recordar ahí en Hechos, al principio del libro de los Hechos, ¿sí? Un evangelio confrontativo, un evangelio hasta a veces ofensivo, pero cuando se predica la palabra de la cruz hay un acto soberano y sobrenatural en el que Dios coloca el don de la fe en las personas que van a creer. A Pedro, en Hechos 2, y a los discípulos les dicen que están llenos de mosto, que están borrachos. Y él dice que no es así, porque de hecho eran las 9 de la mañana, y predica la palabra, generación perversa les dice, o sea, predica la palabra de manera muy, muy directa y hasta, como decía recién, ofensiva. Y la gente creyó. ¿Por qué creyó? Porque actuó el poder de Dios. No tengo duda, no tenemos que tener dudas de eso. Y también hay que aclarar que ese grupo de hermanos estaban unidos, estaban llenos totalmente del Espíritu Santo. ¿Cómo no va a obrar Dios en un contexto así? Pablo mismo, quien escribe esta carta, es el ejemplo del poder de Dios en su vida. Así que, en primer lugar, el mensaje predicado, la palabra pura de la cruz. En segundo lugar, el mensaje poderoso, poder de Dios actuando para salvación. Hombres predicando, en cualquier contexto, Dios actuando. A modo de conclusión, es larga la conclusión, ¿eh? Son unos cuantos puntos. Bien. Están atentos, yo dije, no se me va a reír nadie. Cuando predicamos el Evangelio fielmente, acá tengo anotado, a veces vemos que la gente no se convierte, ¿no? Ese es el gran problema de los que predican el Evangelio. Vemos que las personas no se convierten. Y eso es así por dos cuestiones. Número uno, porque Dios así lo estableció en ese momento, en su soberanía. En ese momento, quizás uno ni se entera y después la semilla brota. Pero también otra posibilidad es porque predicamos de una manera incorrecta. Ambas posibilidades son correctas. Entonces pensar en esto nos hace bien porque a veces en nuestra ansiedad se quiere cosechar lo que se sembró hace instantes. Y Dios trabaja de esta manera. Entonces quizás menospreciamos con nuestras intervenciones humanas el trabajo que puede hacer el Espíritu y el poder de Dios para obrar en un corazón. No hay que agregar nada a lo que Dios ya dijo. La palabra, como dice Isaías 55, la palabra va a ser lo que Dios quiera. Entonces, hermanos, la salvación es una obra de Dios. Y Dios es el que decide soplar aliento de vida para que una persona que está muerta espiritualmente tenga vida. Esto lo vemos en Ezequiel 37, los primeros versículos que lo pueden leer en sus casas. Nosotros hacemos nuestra parte, predicar el mensaje puro de la palabra. Dios hace la suya. Es por eso que predicar es un acto de fe. Yo predico, no pido que levanten la mano, no hago repetir ninguna oración y confío en lo que Dios puede hacer y en que Dios puede hacer la obra. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, cuando Dios quiera. Quizás para estudiar en otro momento, acá me anoté, no solemos tomar el predicar como un acto de fe o como un servicio de adoración o tan solamente como un mandamiento. Vieron que hay grupos de hermanos que como están seguros de que en definitiva se van a salvar los que Dios escogió, no predican el Evangelio. Entonces, cada uno es responsable de lo que hace, pero nunca reflexionamos en que el predicar el Evangelio es un mandamiento. Y entonces ahí tenemos que ser, si me permiten el término, más robóticos. ¿Por qué predicas? Porque Dios lo manda.
Yo predico el Evangelio y no sabemos quién se convierte y quién no, pero no me importa lo demás. Dios nos manda a predicar el Evangelio, es un mandamiento. Y muchas veces tenemos la posibilidad de predicar y no lo hacemos, y por el motivo que fuera, me incluyo, a veces la vergüenza, a veces la situación, a veces el apuro, estamos desoyendo un mandamiento. Llegando ahora sí al fin, la palabra de Dios es una palabra que tiene poder. El domingo pasado reflexionábamos con este centurión que le dijo a Jesús, solamente di la palabra y mi hijo va a sanar. La palabra de Dios tiene poder. Lo dijo Mario Bucina, también lo estamos viendo con los chicos, la creación. Dios dijo y las cosas fueron. Es el poder de la palabra de Dios. Vemos el mar enmudecido cuando Dios dijo, enmudece. Hizo silencio cuando Dios dijo al mar que se calle. Un leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Es el poder de la palabra de Dios. Hoy vimos que transformó la vida de un hombre ciego de nacimiento. Es el poder de Dios. Si bien actúa la soberanía y la elección de Dios, no sabemos, recién lo decíamos, no sabemos a quién eligió Dios. Por eso igualmente predicamos el Evangelio y en este texto hay un punto en el que la variable de la predicación se cruza con la variable del poder de Dios. Y ahí Dios actúa para salvación. No entendemos por qué, pero a Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Último pasaje, ahí les pido que me acompañen. 2 Corintios, capítulo 4. Lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Quizás aparece así en la pantalla. Aparece así en la pantalla. Muchas gracias. Dice lo siguiente. Acá vemos cómo confluyen estos dos puntos, del mensaje predicado y el mensaje poderoso, ¿no? Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos, dice Pablo, todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden que el mensaje acerca de la gloria de Cristo, no entienden este mensaje, acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que la luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, a los que creen, es poder de Dios. Así como dijo, sea la luz, en el medio de la oscuridad, en nuestro corazón oscuro, un día Jesús dijo, sea la luz, y pudimos ver. Como reflexionábamos hoy en la cena. Éramos ciegos, no podíamos ver, y por la pura gracia de Dios ahora vemos. Por eso, cerrando, predicar el mensaje de manera simple y clara, en dependencia y en temor de Dios, es suficiente para que Dios transforme un corazón. Hombres predicando y Dios actuando. Así que, hermanos, siempre prediquemos el puro mensaje del Evangelio. Es el único elemento que Dios necesita para hacer una obra que solo Él puede hacer. No convertimos a nadie, predicamos a Cristo y a este crucificado. Y lo que Dios hizo en la cruz a través de Cristo es suficiente para que una persona, al escuchar el mensaje de la cruz, pueda
caer a los pies de Dios y Dios puede hacer una obra en esa persona colocando el don de la fe para que pase de muerte a vida. Y para algún amigo que nos visita, insistimos en este punto que mencionamos antes. Tu problema, el problema del pecado, el problema que tuvimos y que todavía tenemos todos, se soluciona únicamente en la cruz del Calvario, donde Cristo murió. Ahí es donde en arrepentimiento y fe podemos ser salvos, podemos ser transformados por Dios y convertidos en sus hijos. Muchas gracias, buena semana y que Dios nos bendiga.